Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Otro miércoles para compartir toda la información política y económica con nuestros asteriscos en Ecomedios 1220. Bueno, por supuesto, siguiendo muy de cerca, ya cada vez más. Falta muy poquito para que los argentinos vayan a las urnas. Da la impresión de que hay más interés esta vez en la gente, en el electorado, en ir a votar, tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Sostienen que una parte, no saben si 2 millones, 3 millones, de esos 11 millones de argentinos que no fueron a votar en las primarias, esta vez sí lo van a hacer. Por un lado, porque consideran que es más importante ir directamente a la elección de lleno, no tanto a la primaria, y por el otro, porque la campaña ha ganado volumen político, los dos debates que se hicieron contribuyeron a eso, y ahora la disparada del dólar por encima de los 1.000 pesos provocó que se convierta en el eje de la campaña y que tanto el oficialismo como la oposición, bueno, traten de aprovecharlo, de llevar agua para su molino. Hoy volvió a haber allanamientos en el microcentro porteño. Hay un caso que está dando vueltas por estas horas muy interesante. 3 ciudadanos chinos que llevaban más de $700.000 pegados al cuerpo para disimularlo en el centro de Belgrano. No se sabe si el dinero era de ellos o si eran una especie de mulas que estaban trasladándolo para otros mandantes. A otra persona se le encontraron unos $100.000. Indudablemente la cantidad de dinero que se mueve ilegalmente en la Argentina es enorme, y ahora con la enorme brecha cambiaria que existe entre lo que es el dólar blue y el mayorista o el dólar oficial, hace que sea un gran negocio, ¿no? Meterse en el mundo este de las cuevas. Ayer un Sergio Massa muy nervioso, muy nervioso, dijo que va a ir a fondo contra el que desde economía se indican como el rey de los cueveros. Todavía no se sabe quién es esa persona, Massa sí lo sabe o lo intuye. Dijo que se le escapó hace un par de semanas, que voló a Uruguay, el rey de los cueveros, que él sabe quién es y que le va a llevar la información a la justicia. Massa sospecha que este empresario, este cambista, hombre importante de las finanzas, está jugando políticamente para Javier Milei o para Patricia Bullrich, y por eso está empujando el dólar para que suba. Muchísimo nerviosismo en el gobierno nacional. Me sorprendió, y ahora lo vamos a conversar con Iván Damianovich, bueno, que ese nerviosismo llevó a Sergio Massa a decir por primera vez, a mencionar la posibilidad de que pierda la elección. Iván Damianovich, ¿cómo estás, Iván? Hola, José, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, te tuvimos desde Mar del Plata la semana pasada, sé que hicieron un gran trabajo ahí, pero bueno, lo de idea ya pasó, y ahora, Iván, Sí. estamos en la cuenta regresiva. Mucho nerviosismo tanto en el gobierno como en la oposición. Massa pidió que le hagan a Milei y a él, si eventualmente va al balotaje, un análisis psiquiátrico, insinuando que Milei no está en sus cabales, y horas después Milei le respondió que entonces le va a pedir él que Massa haga un curso de economía, porque entiende que no está facultado para conducir el Palacio de Hacienda. Mucha tensión, ¿no?
Bueno, estamos ya entrando, José, como bien lo señalás, en la recta final de esta campaña electoral. Llega la hora de la verdad. La verdad que lo que uno está escuchando por parte de los candidatos es muy pobre, ¿no? Es una pobreza intelectual grande. Cuando uno escucha a Sergio Massa comparar a Javier Milei con Leopoldo Fortunato Galtieri, cuando hace referencia a que ya tuvimos un general con problemas de alcoholismo que nos llevó a una guerra, bueno, y a un Milei alentando a desarmar las posiciones en pesos, provocando, si querés, también una cuota importante de intranquilidad en la gente que ya la está pasando mal. Bueno, uno entiende que estos son los candidatos, ¿no? Los candidatos a presidente que tenemos en la Argentina. Supemos, por supuesto, también los desaguisados de Patricia Bullrich y algunas declaraciones que circulan en las redes sociales atribuidas a Carlos Melconian, muy poco felices. De modo que, en realidad, José, estamos, bueno, si querés, en lo peor de la campaña electoral. Es decir, cuando ya el agravio es sostenido, cuando es personal, cuando se pierde el rumbo de la conciencia y de la propuesta, cuando se pierde la prudencia y la responsabilidad. Lo que en definitiva deja esto es un estado de intranquilidad, de inquietud y de angustia en una sociedad muy golpeada. Bueno, y nosotros, que... sobre todo a partir de la columna que hace todas las semanas Juan Paulenco, venimos poniendo mucho el foco sobre el conurbano bonaerense. Indudablemente puede darle al kirchnerismo la victoria que necesita de alguna manera para contenerse políticamente, si es que a nivel nacional termina perdiendo el oficialismo. Hoy se publica en Clarín una columna muy interesante, la escribió el historiador Jorge Osona, bueno, hablando de la corrupción, de estos casos que han trascendido en las últimas semanas, Chocolate Rigó y demás, Insaurralde por supuesto, pero queríamos hablar unos minutos con Jorge Osona, que lo tenemos en línea. Iván, Jorge, José Calero e Iván Damianovich los saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, nos pareció muy interesante ocuparse, ¿no?, de estos escándalos políticos, que por supuesto hay sectores importantes de la dirigencia política bonaerense, sobre todo, tanto oficialismo como oposición, que parecen querer meter debajo de la alfombra, ¿no, Jorge? Sí, evidentemente lo que ha pasado hoy con el teléfono de Rigó, de Chocolate, es bien elocuente, ¿no? Al respecto. Ayer se dispuso a abrirlo y hoy automáticamente lo cerraron. De manera que se ve que hay información muy potente y que la quieren ocultar, porque es un sistema, ¿no? Es un sistema montado a los efectos de, bueno, recaudar y ocultar, y aparte conocen todas las mañas habidas y por haber, como para no dejar rastros. Lo que pasa es que en esta era tecnológica, donde todo se filma y donde todo es tan transparente, tan visible, bueno, hay algunas cosas que se escapan, ¿no? Y es lo que le pasó al señor Insaurralde, ¿no? Hola, Jorge, buenas noches. Iván buenas noches. Damianovich. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bien. Digamos, también es interesante poder, si uno pudiera, ¿no? Es como evaluar el impacto final de este tipo de episodios a la hora de emitir el voto, ¿no es cierto? Una cosa es la conmoción, eventualmente, ¿no? Mediática y social que genera este tipo de cosas, y después la traducción en una votación. Digo, hemos visto casos, por ejemplo, en la provincia del Chaco hasta hace muy poco, digamos, situaciones realmente graves, ¿no? Con el asesinato de Cecilia, que finalmente, bueno, hasta Villó, el gobernador del Chaco, terminó perdiendo su posición, pero por apenas 4 puntos. No es que hubo tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúa en todo caso estos sinsabores que la opinión pública encuentra a la hora de pronunciarse en la elección? Mira, el problema es cuando hay pobreza. Cuando vos tenés un nivel de pobreza del 40-50%, en la provincia de Buenos Aires un 40%, 7 de cada chicos son pobres, muchos han perdido la escolaridad desde la pandemia y no la han recuperado. Bueno, cuando vos tenés situaciones así,
Generalmente los votos son colectivos, no son individuales, son en grupos, se lleva a la gente a votar, se la movilizan, ¿no? Y sobre todo la gente que está situada en ese, qué sé yo, 15-20% duro, ¿no? De la pobreza extrema, ¿no? Que es muy movilizable, digamos así, incluso para votar. Ahora, ahí un voto vale un pancho, un voto vale lo mismo que te tiren una gaseosa, no tienen. Entonces, cuando vos pensás que son, bueno, por supuesto que no es el 40% de la gente pobre, pero es un 20% muy potente, ¿no? Que define las elecciones. Bueno, verdaderamente es bastante dudoso, ¿no? Que con ese tipo de ciudadanía dibujada por la pobreza, ¿no? Configurada por la pobreza, bueno, se puedan obtener resultados distintos. Esto en cualquier parte del mundo sería un escándalo. Bueno, que esta gente tendría que escaparse. Bueno, sí, Saurralde sigue manejando los hilos. Bueno, Jorge, a una primera ministra europea le cuestionaron muy fuertemente que pagó un desayuno en lugar de pagarlo con la tarjeta personal, lo pagó con la tarjeta, digamos, corporativa del cargo de primera ministra. O sea, son cosas que impensables acá, ¿no? O el caso Watergate, que si vos te pones a pensar, es un espionaje de la campaña opositora de un hotel a otro, es una cosa que si vos te pones a pensar son niñas en comparación con estas millonadas de plata y con estos viajes, y que, ojo, estamos viendo un caso, pero que es lo más parecido a una muestra de sangre, porque todos ellos viven igual, todos ellos tienen el mismo tren de vida, todos ellos viven disociados respecto de sus municipios, porque acá hay un problema que es sistémico, y donde en el que los actores circunstanciales, coyunturales, son solo accidentes. Acá el problema es la provincia de Buenos Aires, que no es una provincia, es una zona híbrida, es una región que parece una provincia, pero que no es una provincia, que tiene el formato de una provincia, pero que ni siquiera tiene identidad. Provincia de Buenos Aires sin Buenos Aires es un contrasentido. ¿Quién se reconoce en la provincia de Buenos Aires como bonaerense? ¿Qué común denominador hay entre un tipo de San Nicolás, otro de Mar del Plata y otro de Lanús? Absolutamente ninguno. Cosa que no se registra en ningún otro lugar del país. Ninguno absolutamente. Vos vas a Jujuy, vas a Chubut, vas a Santa Cruz y la gente se siente chubutense, se siente santacruceña, se siente porteña en Buenos Aires. Ahora, eso genera, ¿no? Una solidaridad básica, ¿no? Donde, bueno, todos sabemos qué es lo que pasa en la provincia, sabemos quién es el gobernador, sabemos que las élites políticas, bueno, circulan dentro de la provincia. Bueno, nada de eso se ve en Buenos Aires. Buenos Aires es una provincia gobernada por extranjeros que no la entienden, a su vez explotada por un Estado federal que le roba parte de su coparticipación, y al mismo tiempo eso habilita, ¿no?, a que la legislatura, que es un lugar de empate entre los municipios del interior y el Gran Buenos Aires, bueno, prácticamente trabe crónicamente, endémicamente al gobernador. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, a través de todos estos movimientos de dinero ilegal, ¿no?, que entre otras cosas determina un consenso básico. El consenso de que todos podemos estar cobrando 1,5 millones de pesos de dieta, pero en realidad cobramos 30, ¿no? Y eso es lo que habilita, no, toda una serie de acciones colusivas, no destinadas a hacerse multimillonarios a costa del fisco y de espaldas a la sociedad a la que deben representar, ¿no? Ahora, eso después se reproduce en los ámbitos municipales, porque si no hay plata suficiente para darle a las municipalidades del conurbano, entonces eso genera, las cajas negras de la política, que son todas las que hemos visto, el juego, hay muchas cajas negras, desde el juego hasta el narco, ¿no?, con sus recaudadores, que casi siempre son, los recaudadores referentes territoriales de la pobreza, que a su vez distribuyen entre sus clientelas pequeñas dádivas, pequeños emolumentos. Y así funciona. Entonces, ojalá que estos casos que son tan obvios, tan claramente se ve la corrupción, la justicia los pueda llegar adelante y después terminen teniendo algún impacto sobre
el gran entramado de corrupción que se sabe existe en la política. Jorge, gracias, que le vaya muy bien. Sí, una cosa te quería decir, Sí. es muy difícil que la justicia opere de alguna manera, porque la justicia está totalmente cooptada por ellos. Lo que ha pasado hoy con el teléfono de Chocolate es más que evidente. Sí. Bueno. Es como darle al ladrón la posibilidad de atender el otro frente. Jorge, gracias. Le mando un abrazo. Que ande muy bien. Bueno, interesante como siempre el historiador Jorge Osona. Hay una columna hoy muy interesante de él en Clarín sobre el conurbano, un tema que lo obsesiona y que de alguna manera a todos nos interesa. Él hablaba, Iván, del juego, y hay muchas sospechas de que justamente buena parte de que Insaurralde se haya hecho multimillonario, porque lo es, indudablemente, proviene de sectores vinculados al juego, ¿no? Bueno, hay que entender, José, que yo lo escuchaba recién a Jorge, la realidad es que acá hay un sistema, ¿no es cierto? Un sistema que está muy aceitado, que se fue consolidando a lo largo del tiempo, y que no es privativo de un dirigente o de un partido político. Cuando uno busca en el financiamiento de las campañas, o cuando uno se pregunta, bueno, cómo terminan financiándose muchas de las acciones o de la militancia, por donde toca, José, está complicado el asunto. Es decir, todo lo que uno se pregunta en las movilizaciones, ¿no? Lo que son el transporte de las movilizaciones, lo que tiene que ver con la logística de los actos, de las contrataciones, no solo en la provincia de Buenos Aires, en todo el país. Bueno, ahí se maneja un nivel de informalidad económica cuyos orígenes no solamente pueden estar vinculados al juego, a muchas otras actividades, algunas de ellas ilegítimas o ilícitas. Bueno, dicen que, y para graficarlo muy bien lo que vos estás sosteniendo, Iván, y mirando una cosa muy pequeñita, muy micro, ¿no? Pero dicen que hasta en los actos está tarifado el espacio que va a ocupar la parrilla con los choripanes, ¿no? Es decir, hasta por eso se tiene que pagar. Por eso, pero por eso creo, mira, sé que el colega Jorge Lanata publicó un libro recientemente sobre la corrupción en la Argentina. Sí. Yo creo que si uno se remonta, si uno se remonta, digo, todo lo que tiene que ver con la organización política, con la movilización política, está atravesado desde hace muchísimo tiempo. Claro que con los años se fue como profesionalizando el sistema, si querés, pero está atravesado por una economía no blanqueada, una economía informal, una economía que no tributa, y ahí acá le cabe la responsabilidad a toda la dirigencia que ha sostenido esto. Por eso cuando aparece un Milei que en apariencia está fuera del sistema, llama tanto la atención, ¿no? Ahora, vos fíjate, es interesante lo que marcas, Iván, respecto de la economía en negro, porque cuando aparece algún emprendimiento que busca justamente terminar blanqueando esa gran economía en negro, el caso que más me suena es el de Mercado Pago y toda la polémica que se generó. 4 millones de cuentas tiene Mercado Pago, y con Mercado Pago ahora vos vas a la verdulería y pagás no solo por la propia tarjeta, sino con cualquier tarjeta de débito en este caso, porque si no les cobran unas comisiones tremendas, pero eran gastos que antes no se blanqueaban, ahora está blanqueándose la economía, y sin embargo el gobierno intentó la semana pasada ponerle una traba, y tuvo que salir a Mercado Pago, ¿no? Porque claro, los bancos lo miran de reojo, pero bueno, tampoco es que les está comiendo un gran negocio, sino que todos pueden hacer negocios juntos, y el propio Sergio Massa tuvo que salir a decir, no, den marcha atrás con esta traba que le quieren poner, porque son 4 millones de personas a las que van a perjudicar, me van a terminar perjudicando a mí la elección, ¿no? Son las cosas extrañas e incoherentes que pasan en la Argentina. Y son las cosas, José, que en algún momento hay que tomar en serio para poder transformar de verdad el país, porque uno se pregunta, bueno, por ejemplo, los asalariados, los que logran acompañar con paritarias de inflación, los que pagan ganancias, los que se eximen de pagar ganancias, estamos hablando
de menos de la mitad de la población, porque la otra mitad de la Argentina, más del 50%, no sabe lo que es una paritaria, no sabe lo que es pagar impuestos, no está alcanzado por beneficios, en todo caso, que pueda implementarse a través del ANSES o de la FIP. Todo lo contrario, están afuera del sistema económico formal. Entonces, o echamos mano a los que están afuera y ampliamos la famosa base tributaria, de manera que todos estén alcanzados para bien y para mal, o la joda, y perdonen la expresión, va a seguir. Bueno, es uno de los temas que obsesiona y seguramente al próximo gobierno va a poner mucho el acento ahí, ¿no? Hay que blanquear lo más posible la economía, bajada de impuestos, una vez que se blanquee, ¿no? Pues un IVA del 21%, ingresos brutos, ganancias, bienes personales, bueno, hay decenas de impuestos que terminan esmerilando cualquier negocio, ¿no? Y yo quisiera saber, José, si detrás de la estrategia de Sergio Massa de eliminar o reducir el impuesto a las ganancias, no hay una incapacidad final del fisco de poder financiarse. O sea, no tengo muy claro, digamos, hasta qué punto esto no fue una estrategia electoral para que el que venga, que no sea él, bueno, tenga que reponer esos impuestos. Por más antipático que resulte, el déficit fiscal es tan grande que si se desfinancia al fisco a través de la eliminación de este tipo de impuestos, ¿de dónde va a salir el dinero? Esta pregunta va a explotar en el escritorio del próximo presidente dentro de 2 meses. Por supuesto. Iván, pasemos a otro tema, no lo conversamos previamente, pero por ahí me interesaba tener una mirada tuya sobre algo que por supuesto es gravísimo, impactante, es el tema del momento a nivel internacional y por supuesto en la Argentina también, el conflicto, la guerra, la masacre en Medio Oriente, en Israel. La información que tenemos de hace una hora indica que el ataque de la organización Hamas provocó ya más de 900 muertos israelíes, hay más de 2.600 heridos cuando lograron atravesar esa valla que según los israelíes era imposible de atravesar, la que divide la franja de Gaza, la parte israelí de la parte palestina. Hay más de 100 personas secuestradas, israelíes secuestrados, imágenes que no solo impactan, desgarran el alma, y después una furiosa represalia israelí que sin miramientos ya provocó más de 700 muertos. Se ve la parte de la franja de Gaza palestina totalmente arrasada. Quería por ahí tener una línea tuya, ¿cómo estás mirando esto? No, con mucha preocupación, José. Por supuesto, primero por las personas que están en esa zona de conflicto permanente, que ahora se ha agravado como nunca en la historia reciente. Las imágenes de los kibbutz que fueron arrasados por terroristas de Hamas el día sábado, bueno, remontan a lo peor de lo que fue el exterminio judío, aunque en menor escala. Es decir, estamos ante una escalada brutal que también, digamos, es necesario contemplar con perspectiva histórica para poder comprender acabadamente este conflicto que ya lleva tanto tiempo. Hay que remontarse a cientos, miles de años atrás. La realidad es que este es un problema histórico, si querés, entre lo que eran los filisteos y el pueblo judío, que no se ha resuelto en todo este tiempo y que muy probablemente no se resuelva tampoco. Entonces, todos los elementos que han echado mano para poder resolver, bueno, han fracasado a la vista de estos resultados. Cuando uno observa también la población de Cisjordania, que bueno, que aunque no formen parte de Hamas, eligieron eventualmente a Hamas, bueno, ahí también hay vidas que se pierden. La respuesta de Israel es feroz, es entendible, es comprensible, pero también, como decís vos, sin discriminación. Sí, lo ha reconocido el propio funcionarios israelíes.
han dicho que, bueno, en su intento de liquidar a la cúpula de Hamás no van a pensar, digamos, en sí, bueno, tienen que arrasar una comunidad entera, porque sostienen que los líderes de esta organización terrorista se están aprovechando justamente esos poblados para esconderse. Por eso estamos, si querés, ante la faceta más tenebrosa, más oscura de lo que puede ser un conflicto entre países. Porque una cosa es una guerra donde están establecidos los objetivos militares y donde las estrategias se trazan en función de la ocupación de un territorio a través de las armas para eliminar a un enemigo militar. Y otra cosa es cuando el terrorismo, por un lado, o las Fuerzas Armadas, por el otro, no hacen distinción entre civiles y militares. Y esto es lo que estamos viendo, sin contemplar, si querés, José, lo dejamos para la próxima, pero sin tener en cuenta la repercusión a nivel mundial en términos políticos, geopolíticos y económicos. Lo que también debería poner sobre la agenda en esta Argentina preelectoral una idea acabada de cómo van a lidiar nuestros líderes que asuman a partir del 10 de diciembre con este nuevo mapa que estamos viendo en Medio Oriente y que vuelve a cambiar la relación de fuerzas en el mundo. Sí, y muy interesante, Iván, y con esto ya te despido, que, bueno, Milei está muy alineado con Israel, mucho más tal vez que cualquier otro presidente argentino, y si llega a ganar la elección, eso también va a tener, como vos bien decís, un impacto en la relación argentina con el mundo, ¿no? Así que va a ser muy interesante seguir muy de cerca todo esto. Iván, nos reencontramos la semana próxima, gracias. Con mucho gusto, un abrazo, José. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde los únicos que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura. La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel, vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Ludmila, estoy cursando el último año de secundario. En mi familia, yo voy a ser la primera en estudiar. Derecho al futuro. Unión por la Patria. Gustavo Pulti, Marcela Basualdo, Juan Pablo de Jesús. Candidatos a diputados provinciales, Provincia de Buenos Aires. Quinta sección electoral, lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para enfrentar el ajuste del gobierno, el avance de la derecha y al FMI en las calles, el Congreso y en todo el país, Cristian Castillo, Mónica Schlotauer, Néstor Pitrola y Andrea Lancete, diputados por Buenos Aires. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vayamos hacia un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos.
Conocé todos los beneficios que el Ciudad tiene para adolescentes, pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información ingresá en bancociudad.com.ar. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. ICBC. El futuro nos inspira. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas. Damos calor. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72.000 millones de pesos en beneficios. ¡La burro! Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco... ¡Me duermo! Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entrá a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia. Derecho al futuro. ¡Sí, al futuro! Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos. Con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Y la semana pasada Rodrigo nos contaba lo que se está desarrollando a nivel mundial, en Estados Unidos, también lo piensan en Europa, poniendo a Google, el gran buscador, el espacio al que todos referimos cuando tenemos una duda, bueno, en el ojo de la tormenta, en el centro de la tormenta, porque eso implica también que se está creando un gran monopolio en Internet. Hay mucha preocupación de las autoridades y por supuesto de los competidores de Google. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Bueno, ahora viene la segunda. Te cuento que tuvo mucha repercusión, muchas preguntas, y personas que a diario utilizan Google y que dicen nunca se habían puesto a pensar en esto de que Google sea tan omnipresente en todos nosotros, ¿no? Que esté en nuestros aparatos, en los celulares, en nuestras computadoras. Lo primero que aparezca cuando tenemos una duda sea Google. Sí, así es. La semana pasada habíamos estado hablando de cómo Google había logrado esta posición de dominio estos últimos años a través de acuerdos, a través de acuerdos con empresas, de acuerdos con grandes fabricantes de dispositivos móviles como Samsung, Apple, navegadores como Firefox, su propio navegador Chrome, o sea, toda una cantidad de movimientos que hizo Google para tener esa presencia, y bueno, también de cómo algunas empresas hablaban de zanahorias y garrotes enormes, porque básicamente si alguna empresa, por ejemplo, de venta de dispositivos de teléfonos celulares no quiere tener a Google como su buscador predeterminado, Google lo que hace es quitarle la tienda de aplicaciones Google Play, cosa que ya pasa con Huawei, por ejemplo, que en sus dispositivos no tiene esa tienda. Pero bueno, para entender cómo se llegó a esto que pasa hoy, hay una parte que es importante, que es tratar de entender cómo puede ser que teniendo ese 90%, pero a la vez mostrándose como inocente, porque es que realmente está bajo investigación Google. ¿Qué es lo que pasó con ese algoritmo de Google para que ahora esté, entre comillas, generando tantos líos?
Y hace 20 años, cuando todos empezábamos a trabajar con Google, lo que pasaba es que el sistema era innovador, era novedoso, estaba basado básicamente en lo que era el PageRank, que es este sistema que inventó uno de los dos fundadores de Google, que lo que hacía era tomar los links de una página web hacia otra como si fuesen votos. Entonces, una página web ponía un enlace a otra página y eso era un voto. Ese sistema fue revolucionario porque estaba basado en el sistema de referencia de las publicaciones científicas, que si una publicación referencia a otras porque esa publicación es interesante. Pero sin embargo ya había nacido roto, porque para poder poner una valoración inicial a esos votos, por así decirlo, tuvieron que elegir los que ellos llamaban sitios de confianza. Entonces, por ejemplo, ellos consideraban que el sitio de una gran institución académica tenía un 10, un sitio de un gran diario tenía un 10, un sitio de una universidad, de un gobierno, tenía ese valor. ¿Qué es lo que pasó con el transcurso del tiempo? Que Google encontró que los creadores de sitios web le encontraron la vuelta, encontraron la forma de intercambiar enlaces, de poner enlaces falsos incluso, y de esa forma romper esa estructura. Pero también hubo un factor que es fundamental, y es que Google, que nació siendo el buscador y después incorporó montones de empresas, porque YouTube no la fundó Google, AdSense, que es de lo que vamos a hablar ahora, no lo fundó Google. Todas las empresas que le generan más dinero a Google ahora no la fundó Google. Google fundó el buscador. Google compra AdSense, que es una empresa revolucionaria a principios de los 2000, porque lo que hacía era poner publicidad en base a lo que estaba viendo el usuario en la pantalla, la famosa publicidad contextual. Y a partir de ahí es cuando empieza a romperse y a tergiversarse todo este principio tan lindo que tenía Google originalmente, de que justamente, ¿no?, de que uno estuviese buscando y que te apareciera lo que te interesaba. Google entra en esta movida publicitaria y ahí es donde empiezan montones de suspicacias. Google lo que hace es cambiar el algoritmo a la fuerza en muchos casos, dándole ese valor de entidad de confianza muchas veces a sitios que eran socios comerciales de Google. Esto a punto tal de que al día de hoy hay mucha gente que afirma directamente que aquellos que tienen publicidad de Google figuran más arriba, o incluso que hay algunos sitios que tienen acuerdos económicos con Google y que consiguen visitas con posicionamiento por eso. Hay un mito, Rodri, que incluso creo que hay una publicidad que lo utiliza, que viene ya desde hace varios años y que alguna gente nos lo ha comentado y nos ha preguntado, el mito de que cuando uno está hablando de determinados temas y tiene el celular cerca, la gente dice que le suelen aparecer publicidades en Google cuando navega vinculadas con lo que habló. Y ahí empezó el gran mito de ¿qué pasa con los celulares? En realidad están escuchando nuestras conversaciones. Esto supongo debe ser un mito. Con la objetividad que tengo que tener yo, tengo que decir que es un mito, pero hay algo que es mucho más preocupante y que es la realidad. Y es que Google realmente es omnipresente en Internet, en el sentido en que cuando cualquiera de nosotros ingresa a una página web, hay un gran porcentaje de posibilidades de que el sistema de estadísticas de ese sitio web sea de Google. Claro. Y por consiguiente Google sabe lo que estamos haciendo en un sitio, por más que no usemos Google, que no usemos el navegador de Google. Lo que estamos buscando, qué nos interesa, qué nos sorprende. Entonces, yo creo que no hay nada de sorpresa en el que si vos estás hablando de que querés comprarle flores a tu esposa, Google lo sepa, porque realmente está en todos lados. Y eso tiene mucho que ver con este juicio. Google lo que tiene que hacer es obtener tener regulaciones y dar acceso a la información de cómo clasifica los sitios y cómo gestiona la información, o va a tener que dividirse, porque es totalmente incompatible que Google tenga un dominio tan inmenso sobre todo el flujo de información en Internet. Muy interesante, creo que es uno de los temas de este mundo que viene. Rodrigo Barber, gracias, un abrazo. Muchas gracias, José. Ya seguimos.
Bueno, finalmente el Congreso votó la nueva ley de alquileres. Es un ida y vuelta permanente. Es un tema que preocupa, entiendo, a 8 millones de personas que en todo el país alquilan. La mayoría está concentrada en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires y también en el conurbano bonaerense. Se mantuvieron los 3 años de contrato. La oposición quería bajarlo a 2. Se dispuso una actualización semestral para la actualización de los precios, y se crea un índice, un coeficiente denominado casa propia, que ya lo venía elaborando en el Ministerio de Desarrollo Territorial. Pero para conocer más a fondo esto, vamos a hablar ahora con Marta Lioto, la hemos entrevistado varias veces, presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Marta, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, estaba repasando por lo menos los 3 puntos iniciales, no sé si los más importantes, pero de esta nueva ley. Pero nos interesaba mucho saber qué pensás de esto, qué piensa todo el equipo que trabaja con vos sobre esta nueva ley de alquileres. Bueno, la verdad es que nosotros estamos más que sorprendidos, ¿no? Primero porque nosotros estuvimos desde antes que la ley actual, la que está en vigencia, desde antes que esté en vigencia, nosotros ya le planteamos a los diputados y a los senadores, en ese momento nos estamos trasladando a 3 años y medio atrás, diciéndole que esta ley no iba a funcionar. Verdaderamente no nos equivocamos, la ley no funcionó, y la verdad que después empezamos a caminar diciéndole, miren, la ley no funciona, y se dieron cuenta que no funciona. Entonces les llevamos información, nos pusimos a disposición, llevamos estadísticas, informes reales, informes certeros, y sacaron este dictamen que lo único bueno que podemos decir que tiene es el tema del ajuste semestral, un ajuste semestral para que sea no tan un golpe a la mandíbula como el ajuste anual y que el propietario pronto se actualiza el valor, entonces se siente más contento y no inicia el contrato con un valor alto. Porque ¿qué es lo que estaba pasando? Como tenía que esperar, si nosotros firmamos un contrato hoy, tenía que esperar hasta octubre del año que viene para actualizarlo, con una inflación del 140 en crecida, imagínense que el propietario decía, bueno, si vale 5, ponelo 8. Porque la verdad que en poco tiempo quedó desactualizado el valor. Entonces, bueno, ese es el tema, Marta, ¿no? Eso se evitaría. Encontré con varias personas en estos días que dicen, bueno, creía que había alquilado bien mi propiedad, pero ahora con lo que ocurrió en las 2 últimas semanas con el dólar y con la inflación, ya el alquiler que estoy cobrando me parece nada o me parece totalmente desactualizado. Este es otro factor, ¿no? La cuestión de los precios. Exacto, la cuestión de los precios, porque imagínate que en cuanto sube el dólar, se pierde el valor de la moneda nuestra. O sea, de la misma forma que sube el tomate, de la misma forma que sube la carne, de la misma forma que sube la indumentaria o los autos, también sube el alquiler. Entonces las propiedades que en alquiler que se pone, cuando uno se da cuenta que hace 6 meses atrás se pensaba que había alquilado alto, el propietario decía, bueno, es un valor importante, qué suerte que esta gente lo puede pagar, o sea, pero a los 6 meses quedaba totalmente fuera de mercado, pero abrumadoramente. Entonces, el propietario ahora no va a poner este plus que estaba marcando, porque a los 6 meses lo acomoda el valor nuevamente. Pero lástima que lo acomoda con un índice que trajeron los diputados ayer, mejor dicho, los senadores primero, y ayer lo ratificaron los diputados, que es el índice Casa Propia. El índice Casa Propia es un índice para la vivienda social, es un índice para el crédito blando, es un índice para ayudar a la gente a tener su casa y ser propietario por primera vez. No es para un escenario como digamos, yo creo que va a pegar un revés importante cuando se lo planteemos a los propietarios, porque este índice ajusta muy por debajo de la inflación, por debajo va a ocurrir otra del vez costo de vida. Que va a haber, sobre todo ahora que estamos a punto de cambiar de gobierno, y donde uno de los candidatos con más chances de terminar triunfando justamente está proponiendo todo lo contrario a lo que dice esta ley, porque
La ley dice que el precio de los contratos debe establecerse en moneda nacional y hasta prohíbe que la publicidad de los inmuebles en alquiler se expresen en dólares, por ejemplo. Y tenemos un candidato que ha atraído y mucho a una porción fuerte del electorado, que justamente está planteando todo lo contrario, que se termine dolarizando la economía. Exactamente. Ahora, no se puede publicar en dólares, cuando en realidad a veces lo que se publica en dólares son casas importantes de determinado porte y determinado valor. Bueno, en Mar del Plata ocurre eso, Marta, Claro, con una inflación semejante, lo ponen en dólares, pero después el contrato lo hacen en pesos al día, al cambio del día que se hace el contrato de locación. Realmente es como, lo que pasa que mientras que el Estado se siga metiendo en una cuestión entre dos privados como esto, ¿no? Un privado que con mucho sacrificio ha comprado un inmueble que da en locación, que lo compró con su sacrificio, con su ingreso, con sus ahorros, pero es de él. Y de pronto el otro privado que paga con su salario, con su producido mensual, el mes, la locación en tiempo y forma. Pero el Estado le dice qué es lo que tienen que hacer estas dos partes. Realmente es una locura. Porque no ayuda a ninguno de los dos, porque no ayudó, no le hizo una desgravación impositiva para que tenga un mejor acceso a la vivienda o a comprar el inmueble cuando se hizo la operación de venta, tampoco lo ayuda al inquilino en un plus que pueda darle o un beneficio X, no ayuda a ninguno de los dos, pero sí opina. La otra parte, Marta, es una locura. discúlpame, que uno cada vez escucha más casos de personas que terminan cancelando el alquiler terminante, porque hay mucha mudanza, se observa en los sectores medios de la ciudad, gente que por ahí está 1 año y medio y bueno, no puede pagar más el alquiler con semejante nivel de actualización. Ahora la ley va a imponer otro, pero es muchísima. Hay un tema que nosotros lo planteamos, pero lo planteamos en el Senado, lo planteé personalmente en el Senado, en el recinto, en la Comisión de Legislación General, y te cuento esto. Los contratos de locación especialmente, pero en forma especial, lo detallo, y con mayoritariamente el 81% de los contratos de locación, 81%, que se celebraron con esta ley. Un contrato por 3 años, monoambientes. La mayoría son personas jóvenes los que alquilan monoambientes, o adultos muy mayores que traen los hijos a vivir cerca porque el tema del cuidado y todo eso, o los chicos jóvenes que tratan de independizarse, de crecer, armar su vida. Bueno, la realidad es que el 81% rescinde antes el contrato. El 81% tenemos de rescisión. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, la rescisión es pérdida de dinero, porque vos al rescindir el contrato tenés una multa. Y aparte, cuando vos celebraste el contrato y contrataste un seguro de caución para que te salga de garantía, que eso es lo que hacen la mayoría de los jóvenes, ¿qué es lo que pasa? Vos pagás por un contrato de 3 años. No pagás por un contrato de 1 año y medio. Entonces vos perdés, cuando haces el contrato, lo que depositaste en ese momento, y también perdés después para poder retirarte antes del inmueble. Y no es que es un fenómeno, es una lógica que un joven de 22, 23, 25, 26 años rescinda el contrato, porque es un momento de la vida, y todos hemos pasado por ese momento de la vida, donde es todo muy cambiante. No tenemos un novio, no vamos a vivir con un novio, tenemos un amigo, no vamos a vivir con una amiga, millones de cuestiones, cambiamos de laburo, entonces buscamos un inmueble que nos quede más cerca del otro laburo. Millones de cuestiones pasan en esa etapa de la vida. Todos los días nos pasa uno distinto. Entonces, ¿a qué nos lleva? A rescindir el contrato. Esos contratos, hay inmuebles que en estos 3 años el mismo inmueble se alquiló 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque los jóvenes o pierden el laburo y vuelven a la casa de los padres. Hay muchos casos, o se van a vivir con la novia. Hay muchos casos de chicos que están volviendo a vivir con los padres. Hay muchos casos de personas que, teniendo un proyecto de vida y después terminan, cada uno va para la casa
Vuelvo a la casita de mis viejos, ¿no? Decía alguien por ahí. Exacto, o sea, pero porque la vida es así, y en esa etapa más aún. Entonces, que van, que vienen, que... ¿Cuántos hijos? Yo tengo amigos que me dicen, mi hijo todavía es chico, tiene 19 años, no ha pensado todavía ni a vivir solo. Pero el día que piense en ir a vivir solo, le voy a decir, ojo, fíjate, porque mirá que el seguro de caución que vas a pagar es por 3 años, trata de cumplirlo. Antes pasaba lo mismo, pero como era 2 años, cuando al año y medio decían, bueno, me voy a vivir con mi novia, o vuelvo a la casa de mi viejo, o vemos qué hacemos, faltaban 6 meses, y por 6 meses se quedaba, y después, cuando terminaba el contrato, tomaba la determinación. Marta, gracias. Pero ahora no. Un cariño grande, ¿eh? Gracias como siempre. Bárbaro, un abrazo, que estés bien, gracias, y hasta luego. Y ya lo tenemos en línea, Juan Andrés Pavlenko, con toda la información de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy buenas noches, José. Buenas noches a todos los amigos. Bueno, antes de pasar al sumario que nos anticipaste, Juan, ¿qué se está diciendo ahí en la provincia, en La Plata, en el peronismo sobre el escándalo Insaurralde? Mira, lo último que tenemos ahí como noticia es que sí, evidentemente en Lomas de Zamora hay un cimbronazo. Hay que medir cuántos puntos te lleva el cimbronazo, porque la diferencia era de 10 puntos. Ahora se estaba hablando de 5 puntos, pero todavía está faltando días para las elecciones. El tema provincial, yo creo que, va a ser menos todavía con respecto a Kicillof, no creo que llega a 2 o 3 puntos esto, de los cuales esa repartija lo tenés que hacer con la izquierda, con Milei, conjuntos, ¿no? Sí, y qué mal parado que quedó, me parece, Juan Kicillof, ¿no? Cuando reconoció que él desconocía lo del viaje y que las conversaciones que mantenía con Insaurralde le decía que estaba acá, en La Plata o en los alrededores, y estaba a bordo del yate, en Marbella. Qué falta de información. Todo, yo creo que tu gente, de tus gente más cercana al Riñón, todo se sabe. Sí. Pero bueno, a veces la salida que eligió, ¿no? Bueno, y ahora nos informa nuestro productor Roberto Blanco, Juan, que hay otro escándalo en Lomas de Zamora. El municipio está regalando cocinas y heladeras, faltan 10 días para las elecciones. Aseguran que los camiones cargados con mercadería salen desde un depósito municipal del centro de Lomas de Zamora, de donde es Insaurralde. También reparten comida, chapas, maderas y elementos de construcción. Nada que no hayamos visto. ¿Me podés permitir poner justamente, reforzar esta muy buena noticia de Roberto? Esto no pasa solo en Lomas de Zamora, en La Matanza está pasando, están regalando justamente los mismos elementos, y tengo información que en Moreno pasa lo mismo. Van con todo, van con todo, a quemar las naves. Bueno, un repaso toda la rápido. Carne en el asador, ¿eh? Sí, toda la carne en el asador, Juan. Vamos a un repaso rápido, a ver, empiezo con el DIPI, que es el más conocido, ha hecho una declaración fuerte ahí en La Matanza. Sí, claro, últimos días de campaña y se están diciendo de todo. Por ejemplo, el DIPI lo acusó a Lalo Kraus de comunista. A ver, Lalo Kraus era el número 2 de Juan Carlos Alderete. Juan Carlos Alderete era el titular, y lo sigue siendo, de la corriente clasista y combativa, ¿no? Bueno, un tema ahí, el DIPI no le fue tan mal, ¿no? En La Matanza el DIPI, en las PASO, Juan. Hoy el DIPI está en el 24% y Lalo Kraus en el 23%, a los codazos para ver quién sale segundo. Bueno, eso van a tener unos cuantos concejales. Sí, estamos hablando de 3 a cada uno. ¿Y qué es esta propuesta de Juntos por el Cambio para crear una bicameral ahí en la provincia? Yo creo que este es el efecto chocolatito, ¿no? Acá hubo varios que picaron en punta, como para decir, bueno, a ver, ¿cómo reducimos el gasto público de la legislatura? Bueno, teniendo en cuenta que hay 14 provincias que tienen unicameral, ya se empezó a esbozar a través de Marcelo D'Aleta en senadores y el diputado provincial Maximiliano Abad, presentaron sendos proyectos de convertir lo que hoy es 138 legisladores, 92 diputados, 46 senadores, en 100. Con esto se entiende que se puede reducir bastante lo que sería el gasto público. Y esto es lo que Kicillof estaría dispuesto a discutir. Bien, habrá 2 nuevas universidades en la provincia de Buenos Aires. Linda noticia ante un posible cambio, si es que se da o no, por las dudas.
hay que prender el paraguas. Estoy hablando de 2 universidades ya con ley que ha salido en estas últimas horas. Sí. Estamos hablando de la Universidad de la Cuenca del Salado, con sede central en Cañuela, y va a tener anexos en Lobos y Roque Férez. La otra es la Universidad Nacional de Saladillo, que sería un poquito más arriba, donde esta gente antes tenía que ir a estudiar a La Plata, ahora la van a tener muy cerca de su casa. Y una línea final para que incluyamos todos, Juan, ¿qué pasa en Ituzaingó? Bueno, en Ituzaingó una promesa, si ganan las elecciones, Pablo Descalzo, quien es el candidato, prometió construir una clínica o un hospital materno-infantil en la calle Brancel 3859 Ituzaingó. Pero atención, esto sería con fondos para el 2024. Si gana Descalzo, habrá maternidad. Si no gana, no hay maternidad. Fuerte abrazo, Juan. Buena semana para todos. Bueno, nos vamos, el último, el estribo, como le dice Roberto Blanco. Fuerte enojo de Sergio Massa con Alberto Fernández por la denuncia contra Milei. El ministro de Economía, candidato, dice que no fue consensuada, que le complica su campaña electoral. Esto está publicando a las 21 exactamente el portal más leído del país, Infobae, está con esta noticia en su título central. Nos vamos, pura información hoy en Asteriscos. Nos encontramos la semana próxima con ustedes, el miércoles, desde las 20, con toda la información clave para decidir. Chau.